Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el culto virtual de esta mañana, ya que muy bien sabemos que aún no nos podemos reunir, aún no nos da esa libertad de poder reunirnos los días domingos, ¿no? Y una vez que ya podamos reunirnos, lo vamos a estar haciendo en la iglesia como una congregación. Este día vamos a empezar con el culto virtual por este medio, por YouTube. Y primeramente vamos a inclinar nuestros rostros, ¿no? Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis amados hermanos. Soberano Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Es por ti que estamos aquí, Señor, porque tú nos das un día más de vida, Señor, en la cual podemos respirar, en la cual podemos disfrutar de tu majestuosa obra, de tu majestuosa creación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre derramas tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, mi Señor. Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú puedas guardar de todos los hermanos, Señor, que tú siempre puedas bendecir sus hogares, Señor, y también que tú puedas cuidarlo de esta enfermedad, de este virus que azota a todo el mundo, mi Padre amado. Por eso en esta mañana nos inclinamos a ti, Señor, y pedimos tu dirección, en la cual vamos a estar cantándote, alabándote, Señor, alabándote y dándote gloria, Señor. Y también escuchando de tu palabra, alimentándonos más de ti, Señor, más de tus sagradas escrituras, mi Padre amado. Te pido que nos puedas ayudar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de poder cantar, les voy a leer este versículo, mis amados hermanos. Dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y asimismo, hermanos, vamos a cantar esta canción en quechua que dice: Cristo Chaquisnima. Cantemos, mis amados hermanos. Cristo Chaquisnima, chimpai kamusa, salvación nimanta, gracias damos. Cristo Chaquisnima, chimpai kamusa, salvación nimanta, gracias damos. Dios manta quizá, yupai salvación manda, Dios manda quizá, yupai chainida, unas maravillosas, salvación manda, Dios vaya limpio, no vaya a casa, baila kamunupi, causa na cama, Dios mi pachará. Quizá yupai chainida, unas maravillosas, salvación manda, Dios manda quizá yupai chainida, unas maravillosas, salvación manda. Espíritu Santo, pusawa sunche, Señor Pacharampi Yankakunatan, Espíritu Santo, pusawa sunje, Señor Pacharampi Yankakunatan, Dios manta quizá, yupai chainimda, unas maravillosas,
Bueno, hermanos, vamos a seguir cantando y vamos a cantar esta otra canción que dice: sembraré la simiente preciosa. Cantemos, mis amados hermanos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la bendita voz de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la paz del Señor a todos ustedes de nuestra Iglesia Palabra de Gracia, y damos gracias al Señor en este momento. Una vez más estamos aquí por su gracia del Señor. Estamos para orar al Señor en este momento, ya después de haber escuchado tan lindos himnos, y queremos siempre continuar llevando adelante nuestro culto. Y así que, hermanos, les pido que en este momento abramos en primer lugar la palabra del Señor en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a dar lectura en esta mañana. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Damos gracias por su palabra, hermanos, hermanas. La palabra del Señor nos manda en todo tiempo que hagamos oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Y para qué, hermanos? Dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces nos manda, hermanos, la palabra del Señor, orar por todo el mundo, por todos los que gobiernan los países, por todos los que están
en altos cargos en este mundo. Entonces, hermanos, debemos de orar por todos, ¿no? Y también debemos orar por las iglesias, debemos orar por las familias, por todos, hermanos. Entonces, en ese sentido, hermanos, vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros todos y vamos a orar en este momento, hermanos. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, porque, Padre, tú siempre estás en medio nuestro en todo momento. Gracias, Señor, porque tu palabra nos manda a que hagamos oraciones, peticiones, acciones de gracias por todo el mundo. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia bíblica, palabra de gracia, por todas las familias que se encuentran en este momento. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores. En primer lugar, Pastor Daniel y su familia. Señor, bendice, derrama siempre tus bendiciones de lo alto a su hogar. Padre, pongo siempre en tus manos la vida de él. Que tú siempre seas en todo momento dándole sabiduría. También oro por Pastor Jeremías, donde se encuentra allá en Colombia, aún todavía. Tú nomás sabes, Padre, cómo se encuentra él. Y te agradecemos por su vida. Gracias, Señor, bendice su familia, sus familiares también, quienes están allá con él. Padre, cuida, protege de todo mal, dándole siempre sabiduría y entendimiento, porque es tu siervo, está llevando tu palabra, está enseñando, Señor, a la iglesia, a los hermanos que están allá. Gracias, Padre, por lo que tú estás bendiciendo a nuestro pastor. También oramos por nuestro pastor Alfredo Nogales, quien siempre, Señor, se esfuerza y se prepara, Padre, en todo momento para dar alimento a los hermanos en la iglesia, Señor. En ese tiempo te doy gracias por su vida y te pido que tú siempre, Señor, puedas siempre poner en su mente, en su corazón, tus palabras de lo alto, para que él pueda siempre predicar e enseñar a todos los hermanos, no solamente a nuestra iglesia, sino que a todos los que están siempre escuchando tu palabra por este medio, Señor. Gracias te doy por su vida y tú nomás siempre puedes cuidar en todo momento, Señor, al pastor Alfredo. Y también te doy gracias, Señor, en esta mañana, por todos los gobernantes de todos los países, para que no haya conflictos, para que no haya, Señor, guerras, porque estos tiempos que nos ha tocado vivir son muy difíciles. Padre, oramos por los gobernantes en el mundo. Señor, tú puedes siempre, Padre, poner paz en sus corazones a todos los gobernantes del mundo. En especial oramos de la situación de nuestro país, Bolivia. Señor, tú puedes siempre llevar adelante con las autoridades que tenemos aquí en Bolivia, al presidente y a sus ministros y a todos los gobernantes de los departamentos también. Solamente pongo en tus manos, Señor. Aún no te conocen, pero, Señor, tú estás sobre ellos, gobernando. Gracias, Padre, por lo que
porque tú siempre nos amas a todos, Señor. Gracias, Padre. Ahora queremos escuchar tu palabra. Queremos siempre deleitarnos con tu palabra mediante el predicador. Pon siempre tus palabras sabias, que es lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros, Padre, y así aprendamos y vivamos como dice tu palabra. Señor, encomendamos en tus manos este tiempo de poder escuchar tu palabra, y sea pues en este momento una gran bendición para todos nosotros, para todos los que escuchan, Señor, este programa en todos los lugares, Señor. Y así que, Padre, te oramos en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, porque una vez más, Señor, tú nos estás bendiciendo con tu palabra a cada uno de nosotros. Padre, aprendamos de tu palabra y podamos siempre vivir conforme a tu palabra, que es lo que nos quieres decir a cada corazón en este momento. Gracias, Padre. Gracias te decimos, porque aún en este tiempo tan malo podemos todavía escuchar tu palabra, ser bendecido cada uno, Señor, por ti. Ponemos en tus manos este tiempo tan hermoso que tú nos has dado una vez más. Te oramos, Señor, en este momento, en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Muy buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y damos gracias a nuestro Señor por permitirnos cantarle y también por regalarnos esta oportunidad de poder escuchar su palabra. El Señor ha sido fiel para con nosotros, nos da bendiciones materiales, también nos da bendiciones espirituales, y una de las bendiciones espirituales es esta: el hecho de poder escuchar su palabra. Por eso vamos a encomendar en las manos del Señor este tiempo. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y ores junto a mí. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias por tu misericordia. Tu palabra nos enseña que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y realmente, Señor, estamos muy agradecidos contigo por permitirnos respirar una vez más en este día, poder cantarte y también, Señor, tener ese privilegio de escuchar tu palabra. Por eso encomendamos en tus manos este tiempo. Seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, seas tú consolando nuestros corazones, exhortándonos, desafiándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. De esta manera nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a seguir con la serie de exposición que estamos haciendo acerca de la carta de Primera de Pedro. Y voy a invitar que vayan y abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12 para adelante. En esta mañana vamos a meditar del 12 al 19. Voy a pedir que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Voy a dar lectura, así dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el tiempo de que el juicio comience porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hemos escuchado las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro actúa como pastor, como padre, quien da consuelo a esta iglesia que está pasando por una situación difícil. Los cristianos a los cuales se dirige necesitaban consuelo, necesitaban exhortación, necesitaban instrucciones para que ellos puedan conducirse como cristianos sin regresar atrás. Y en varias ocasiones el apóstol Pedro les ha ido consolando con palabras que hemos podido escuchar en los capítulos anteriores. Ahora, nuevamente el apóstol Pedro toca un tema que ha estado tocando también en los capítulos anteriores acerca del sufrimiento. De hecho, el tema central de toda esta carta es el sufrimiento.
Y dentro de esta iglesia muchos se preguntaban en medio del sufrimiento, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿O por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué nos pasa esto si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Y el apóstol Pedro les dice: sufran por causa del Señor. De ahí, hermanos, el título de este sermón: los sufrimientos de los santos. Los sufrimientos de los santos. Y básicamente lo vamos a dividir en dos partes, estos versículos que acabamos de leer, del 12 al 19. Primero vamos a ver que, hermanos, solo hay dos formas de sufrir. Dos formas de sufrir. Y en segundo lugar, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? El apóstol Pedro de igual manera les va a instruir o los va a exhortar a que se queden firmes en medio del sufrimiento. Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Si yo estoy padeciendo injustamente. Bueno, eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Entonces, dos formas de sufrir. En primer lugar, hermanos, noten que el apóstol Pedro menciona en estos pasajes, en estos versículos del 12 al 19, que hay solamente dos formas de sufrir. O se sufre por hacer lo malo, o se sufre por hacer lo bueno. Hermano, yo quiero que quede claro eso muy bien en tu mente, en tu corazón. Cuando tú estés pasando por una situación difícil, piensa por qué causa tú estás sufriendo. O estás sufriendo por hacer lo malo, o estás sufriendo por hacer lo malo. Entonces uno puede cuestionar y decir, entonces yo no veo salida. Y cuando uno dice eso, no está tratando de decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Está tratando de decir, mira, por acá sufro y por este lado también sufro. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Dos formas de sufrir. O se sufre por hacer lo malo, o se sufre por hacer lo bueno. Versículo 15, acompáñenme ahí en el texto. Versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Recuerden, mis hermanos, que en el capítulo 2 vimos que el Señor ha instituido el gobierno civil y el Señor ha instituido la iglesia para predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora, el Señor, hermanos, ha instituido el gobierno civil para mantener el orden en la sociedad. Pero mantener ese orden en la sociedad significa que el gobierno civil está llamado a premiar lo bueno y también está llamado a castigar lo malo. Así que si algo, el ciudadano, si está haciendo algo malo, entonces la autoridad tiene derecho a castigar lo malo. Por tanto, ese hombre va a sufrir por hacer lo malo. Así que, mi amado hermano, hacer lo malo, amigo que nos escuchas, hacer lo malo tiene sus consecuencias aquí. Ahora, no solamente aquí, sino también allá. Hemos visto que en los versículos anteriores que hay un juicio. Puede ser que una persona burle a las autoridades, pero una persona no puede burlar al juez justo. De manera que el juez justo va a castigar a las personas por hacer lo malo. Así que, mis hermanos, si tomas el camino incorrecto, puedes sufrir por eso. Aquí con las autoridades que Dios ha establecido y allá en el día del juicio. Entonces, una vez más, uno sufre por hacer lo malo, como dice el versículo 15, y eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos. Hermanos, que ninguno de vosotros sufra por hacer lo malo.
Que ninguno de vosotros sufra como homicida o por ser ladrón, por hacer lo malo. Ninguno. Porque saben, se puede sufrir por hacer lo malo. Pero por otro lado también, hermanos, se puede sufrir por hacer lo correcto. ¿Qué dice el versículo 16? Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. De hecho, hermanos, hay tres formas de decirlo del apóstol Pedro. En el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, son vituperados por una buena causa. Versículo 16, sufrir como cristiano. Versículo 19, se habla de sufrir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el punto de todo es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Mire, hermanos, si usted es creyente, si somos verdaderos creyentes, no necesitamos buscar el sufrimiento. Mi hermano, no necesitas buscar el sufrimiento. El sufrimiento llega solo. Simplemente por hacer lo bueno, simplemente por hacer la voluntad de Dios. No porque la voluntad de Dios sea perjudicial, sino porque vivimos en un mundo que se sorprende al ver que no seguimos su mal camino. Y no solamente se sorprende, se enojan y nos ultrajan. Muchas personas odian a los cristianos. Hermanos, el sufrimiento viene a nuestras vidas no porque la voluntad de Dios sea perjudicial. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando tú, hermano, decides hacer lo correcto, te pasa como a Noé. Noé, por su fe, condenó al mundo, ¿verdad? Cuando tú decides en tu trabajo hacer lo bueno, decir la verdad, puede tener sus consecuencias. Cuando tú como estudiante haces lo bueno y eres honesto dentro de tu clase, puede tener su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Por hacer lo bueno muchas veces trae consecuencia. ¿Por qué? Porque hay dos formas de sufrir. O sufrimos por hacer lo malo, o sufrimos por hacer lo bueno. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios en un mundo caído como el que vivimos, hermanos, puede traer consecuencia. Pastor, espérese. Entonces, a la conclusión que usted está tratando de llegar es que sufro por este lado y sufro por este lado. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, mis hermanos. Sea en este mundo o sea en el venidero, el justo, por hacer la voluntad de Dios, va a sufrir. Y quiero traerles a la mente una escena muy particular de Jesús y sus discípulos. Yo sé que tal vez muchos recuerdan esta escena cuando Jesús ordena a sus discípulos para entrar a la barca y vayan a la otra orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Jesús los ordena. En ese término en el cual se utiliza en ese texto en Marcos capítulo 6, hace referencia como una obligación. Jesús los obliga a que entren a la barca. ¿Y qué pasa? Jesús los manda y los discípulos están en medio del mar y empieza la tormenta. Los vientos golpean la barca de aquí para otro lado. Los discípulos ya estaban a punto de ahogarse. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los discípulos estaban sufriendo? ¿Por qué los discípulos estaban en una dificultad? Respuesta: porque habían obedecido al Señor. Jesús
les había mandado, ellos obedecieron. En otras palabras, los discípulos estaban sufriendo, estaban en una dificultad al borde de la muerte, simplemente por causa del Señor. Pero eso no quiere decir que los discípulos estaban fuera de la voluntad de Dios. Exactamente esa escena fue la voluntad de Dios. El Señor quería que estos discípulos puedan confiar en Jesús antes que en sus fuerzas. Y muchas veces el Señor hace con nosotros eso. Se puede sufrir, hermanos, por hacer lo bueno, pero también se puede sufrir por hacer lo malo. Y hermanos, los que sufren por hacer lo malo no solo sufren acá en este mundo, sino también en el venidero. Y el apóstol Pedro ha enfatizado bastante en este punto. Por ejemplo, el versículo 17 y versículo 18 dice de esta manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Estas palabras del versículo 18 son de Proverbios, y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 11 versículo 31. Dice de esta manera: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ahora quiero que escuchen otra traducción que se acerca más a la versión griega del Antiguo Testamento, y dice de esta manera: si los justos, dice, reciben su recompensa aquí en la tierra, cuanto más los pecadores perversos. O sea, la idea del versículo 18 que hace eco a Proverbios 11:31 es esta: si el justo sufre aquí en este mundo por hacer lo bueno, mis hermanos, entiendan muy bien, si el justo sufre por hacer lo bueno aquí en este mundo, ¿qué vamos a esperar del impío que hace lo malo? Si el justo sufre aquí en la tierra por hacer lo bueno, ¿cuánto más va a sufrir aquí y allá el impío, el pecador, el perverso, aquel que hace lo malo? Y esto, hermanos, es una gran advertencia para nosotros y nos debe llevar a poder agradarle al Señor en todos los sentidos. Aquel que hace lo malo, ¿cuánto más va a sufrir aquí en esta tierra y allá con el Señor? Así que el punto es que se puede sufrir por hacer lo bueno, se puede sufrir por hacer lo malo. Todo el mundo va a sufrir ahora o después. Esa es la conclusión inevitable, mis hermanos. Por lo tanto, amado hermano, amigo que nos escuchas, tú que estás sentado ahí, asegúrate, mi hermano, escucha por favor, asegúrate de que si vas a sufrir, hermano, sea de la forma correcta. Asegúrate de que si vas a sufrir, sea haciendo la voluntad de Dios. Sufre por hacer la voluntad de Dios. No sufras por hacer lo malo, porque sufrir por hacer lo malo, hermano, trae consecuencias terribles. Pero por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios, vienen consecuencias buenas. El apóstol Pedro, una vez más, leamos el versículo 15 y 16. Así que, dice el apóstol Pedro, ruega a estos hermanos que ninguno de vosotros padezca, que ninguno de vosotros sufra por ser homicida, o por ser ladrón, por ser malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence.
Es una vergüenza sufrir por hacer lo malo, pero por hacer la voluntad de Dios no hay vergüenza, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, mis hermanos, la exhortación de Pedro es que ninguno sufra por hacer lo malo, sino por hacer la voluntad de Dios, por llevar el nombre de Cristo. Así que, mis hermanos, de una u otra forma vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Entonces uno se pregunta, pastor, si vamos a sufrir de una u otra forma, entonces la vida no tiene sentido, toda la vida vamos a vivir sufriendo. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos enfrentar entonces el sufrimiento si vamos a sufrir por este lado y por este lado también empezamos a sufrir? Bueno, el apóstol Pedro va ahora a darles instrucción para que permanezcan firmes en medio del sufrimiento, para que puedan enfrentar el sufrimiento y no puedan huir. Porque saben, hermanos, uno es propenso a huir en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro menciona el gozo. El gozo. La mejor herramienta, la mejor arma para estar firme en medio del sufrimiento y seguir con la carrera, hermanos, es el gozo. El regocijo en medio del sufrimiento. Y ese regocijo no es porque está sufriendo. Uno no se alegra, no se regocija porque está sufriendo. No, el regocijo es porque por hacer la voluntad de Dios, aunque vino el sufrimiento, ese sufrimiento apunta a una realidad más mayor. El apóstol Pedro va a dar 4 razones en el texto de por qué deberíamos regocijarnos cuando sufrimos por hacer lo correcto. Y usted puede decir, bueno, para el apóstol Pedro es fácil decirlo, que nos regocijemos, que nos gocemos en medio del sufrimiento. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza en medio del sufrimiento? ¿Quién se alegra? Sí, mira, me ha llegado este sufrimiento, ahora estoy feliz. Nadie se goza, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro, mira, no está sufriendo como estos hermanos. Tal vez tú puedes decir, el apóstol Pedro nunca ha sufrido como yo. Pero déjame decirte, hermano, que el apóstol Pedro y Juan fueron metidos en la cárcel. ¿Recuerdan en Hechos? ¿Y qué dice la Biblia? Cuando ellos fueron azotados, dice que salieron regocijados y contentos porque fueron hallados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Así que Pedro, hermano, sabe lo que está diciendo. Sabe por qué está exhortando para que se gocen estos hermanos. No está hablando como alguien que lo ve desde lejos, sino alguien que llevaba en su cuerpo, así como el apóstol Pablo, las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pedro también ha sufrido. Y tal vez peor, como tú y yo. Tal vez nosotros no hemos sufrido acá en este mundo, pero el apóstol sí, estos hermanos sí. Fueron azotados en la cárcel. ¿Cuándo te han llevado a ti a la cárcel, mi hermano, por hacer lo correcto? Así que, hermanos, 4 razones por las que deberíamos gozarnos por hacer lo bueno. Primero, sufrir por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, creo que quede muy claro también esto. Sufrir por hacer la voluntad de Dios no es un accidente. No es un accidente, sino un plan de Dios para tu vida. Pastor, ¿dónde dices en la Biblia que el sufrimiento no es un accidente y es un plan para mi vida? Versículo 12. Vayamos. Versículo 2 del capítulo 4. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Otra versión dice de la siguiente manera: amados,
no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Escuchen, mis hermanos, ese fuego de prueba no ha llegado accidentalmente. Ese fuego de prueba ha llegado con un propósito para probaros. De hecho, la dificultad o el sufrimiento es comparada a un fuego que purifica. Ese es el punto. Si usted, hermano, va conmigo más atrás en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pedro ya había mencionado este término para hacer referencia a los sufrimientos. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo 1: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No una sola prueba, son muchas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O dicho de otra manera, mis hermanos, Dios odia el pecado, sabemos muy bien, pero te ama a ti. Y hermano, Dios hará todo lo que sea necesario para liberarte del pecado, aunque eso signifique sufrir. Dios va a hacer todo lo posible. El sufrimiento o el fuego de la prueba puede ser necesario si es la voluntad de Dios, y viene a nuestras vidas para probarnos. ¿Con qué fin? Para tomar la fe nuestra y purificarla de tal manera que sea más resplandeciente, y cuando esta fe pase por el fuego de la prueba, se quema la escoria, pero el oro termina siendo más brillante. Y por medio de la prueba, hermanos, Dios comienza a quemar en nuestras vidas todo lo que no se parece a Jesús. Eso es lo que hace la prueba. La prueba no es un accidente, mis hermanos. El sufrimiento no es un accidente, no está fuera del control de Dios. Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Para que tu fe sea más eficaz. Permítame contarles una anécdota de un famoso platero que trabajaba en metales. Él purificaba la plata en fuego, y alguien le preguntó: ¿cómo usted sabe que es el momento exacto para sacar la plata del fuego? Y este hombre trabajador, este platero, sin ningún conocimiento teórico y sencillamente con un conocimiento práctico, le dijo: fácil, dice, cuando yo veo que mi rostro se está reflejando en el metal, eso significa que es el momento exacto para sacarlo. De igual manera, amado hermano, el sufrimiento no es un accidente, es un plan de Dios para tu vida. El fuego de la prueba, mis hermanos, no debería sorprendernos, porque ese es el instrumento que Dios va a usar para que el rostro de su Hijo se refleje en ti, de manera que las demás personas puedan ver en ti el rostro de su Hijo. Dios trae los sufrimientos para que nuestras vidas puedan reflejar el carácter del Señor. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay a veces que para eso necesitamos pasar por el fuego de la prueba. No te sorprendas, hermano, no te sorprendas cuando llegue un accidente,
un sufrimiento, una dificultad. Es sorpresa para los que no conocen al Señor. Es un accidente para los que no conocen su palabra, para los que no conocen al Señor. Pero para nosotros como hijos del Señor no es un accidente, es un plan de Dios para nuestras vidas, de manera que podamos reflejar su carácter. Por eso debes regocijarte, debes gozarte. En segundo lugar, regocijarnos por hacer lo bueno, porque hermanos, eso es una evidencia de que estamos unidos a Jesucristo. Versículo 13, volvamos. Versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El hecho de que estés sufriendo como cristiano, mi hermano, evidencia de que tú estás unido a Cristo en el sufrimiento. Te has unido a Cristo en su causa. Él sufrió por la verdad. Él sufrió por el evangelio. Tú también lo estás haciendo. Deberías, hermano, regocijarte. Estás completando, como dice el apóstol Pablo, lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Muy bien, pastor, ok, vamos a regocijarnos, porque eso evidencia que estamos unidos a Cristo. Pero ¿por qué razón eso debería ser causa de nuestro gozo? Uno se pregunta. Bueno, porque hermano, si tú estás unido a Cristo aquí en este mundo, en el sufrimiento, estarás unido allá en su gloria. Hermanos, ¿habrá una mayor razón para regocijarnos? Mi hermano, si tú estás unido en este mundo y sufres por causa del Señor, por hacer la voluntad de Dios, la palabra nos garantiza que estaremos con Él, regocijándonos con Él en el paraíso. Note ahí el versículo: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, porque también, dice, no solamente te vas a gozar en este mundo, va a haber ese gozo en su gloria. Dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De ahí, hermanos, el gozo del Señor es eterno. Por eso deberíamos gozarnos, porque su gozo es eterno. No solamente nos vamos a gozar en este mundo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si estás sufriendo por hacer lo correcto, gózate, no del sufrimiento. Gózate de que eso es evidencia de que estás sufriendo con Cristo. Y eso apunta a algo más adelante, que si sufres con Él ahora, gozarás con Él allá. Por eso vale la pena sufrir en este mundo por causa del Señor. Sufre acá con Él. Y en medio del sufrimiento el Señor traerá gozo. Pero ese gozo no será solamente acá, también será allá con el Señor. Tercero, regocijarnos por hacer lo bueno es también, hermanos, una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sufres como cristiano, si sufres por la verdad, por la voluntad de Dios, eso le deja claro al mundo entero
¿quién gobierna y quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? El Espíritu Santo. Si estás dispuesto, mi hermano, a sufrir por la verdad, eso es evidencia de que quien te gobierna no es tu deseo, te gobierna el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En esos momentos difíciles que pasamos por causa del Señor, el Espíritu no solamente está con nosotros, está dentro de nosotros y nos da consuelo. Cuando nosotros sufrimos por hacer lo bueno, sufrimos por hacer la voluntad de Dios, eso evidencia, hermanos, que el Espíritu es quien gobierna nuestras vidas. Porque si nosotros sufrimos por hacer lo malo, pues no tiene nada de beneficio y no tiene nada de por qué deberíamos regocijarnos o gozarnos. Y en cuarto lugar dice el apóstol Pedro: regocíjate por hacer lo bueno, porque el sufrimiento por causa de lo bueno es un medio y una oportunidad poderosa para glorificar a Dios. Versículo 14, segunda parte, y al versículo 16 dice: sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo, el versículo 14, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Sufrir por causa de lo correcto, por causa de lo bueno, sufrir por ser como Jesús será, hermanos, una gran oportunidad para glorificar al Señor. El apóstol Pablo utiliza la palabra magnificar en Filipenses capítulo 1:20. Yo quiero que acompañes allá. Filipenses 1, versículo 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa palabra que aquí se traduce magnificado en Filipenses es muy gráfica, porque en español, por ejemplo, hay dos instrumentos científicos que hacen que las cosas que son muy pequeñas se vuelvan grandes. Por ejemplo, el microscopio. Yo sé que tal vez algunos conocen el microscopio. El microscopio es un instrumento que magnifica una imagen. ¿Cómo lo hace? Toma cosas inimaginablemente pequeñas que son básicamente invisibles a los ojos de los seres humanos, pero cuando tú te acercas con el microscopio, esa cosa insignificante se vuelve grande, ¿verdad? Un virus ahí que está allí, pero con el microscopio tú puedes verlo sumamente muy grande. Cuando nosotros vamos a dar gloria al Señor, nosotros debemos olvidarnos del microscopio, porque nosotros no le hacemos grande a otra cosa. Ahora, por el otro lado, hay otro instrumento científico, el telescopio. El telescopio. La gente dice que el telescopio también magnifica imágenes. Hay cosas inimaginablemente grandes, como el Sol, como la Luna y otros planetas, pero tú y yo desde este lugar los vemos tan pequeños, de manera que si nosotros utilizamos el pulgar, cerramos un ojo, podemos tapar el Sol, ¿verdad? Los podemos tapar la Luna con nuestro pulgar, ¿verdad? Pero ¿qué hace el telescopio? El telescopio no hace que el Sol se vuelva más grande o que la Luna se vuelva más grande. El telescopio hace que usted y yo
veamos la luna, el sol, más así como es. ¿Sí me explico? Tal como es, lo vemos con claridad, todos los detalles. Ese es el punto del apóstol Pedro aquí. Si sufrimos por causa de lo bueno, es una oportunidad para que tú seas un telescopio. Cuando otros te vean a ti sufriendo por causa de lo incorrecto, esto es una vergüenza, ¿verdad? Pero si otros te ven a ti por sufriendo por causa de lo bueno, entonces en ese momento tú eres un telescopio que está apuntando a Dios, y aquellos que te rodean a ti podrían burlarse de ti por el sufrimiento, pero en los secretos de su corazón dicen: su Dios tiene que ser muy grande. Cuando tú sufres por hacer lo bueno y soportas con paciencia, esperas la misericordia del Señor en medio del sufrimiento, otras personas ven tu actitud y puedas tú reflejar el carácter del Señor. Muchas veces el Señor nos utiliza de esa manera, para que otras personas puedan reconocer quién es el Señor, quién es Dios. Por eso, hermano, si vas a sufrir, cerciórate, asegúrate de que vas a sufrir por lo correcto, por la verdad, por ser cristiano, por hacer la voluntad de Dios. De hecho, hermano, cuando llegue el sufrimiento, regocíjate. ¿Por qué? No por el sufrimiento, porque el sufrimiento y el dolor no es agradable, sino por lo que está detrás del sufrimiento. Gózate. ¿Por qué? Porque un día estaremos con Él. Gozaremos con Él. Si el Señor está aquí con nosotros en medio del sufrimiento, Él ha prometido estar allá con nosotros. Estará. Así que, mi hermano, el sufrir por causa de lo bueno no es un accidente. No es un accidente, sino un plan de Dios con un propósito. Es una evidencia de que estamos unidos a Cristo. Cuando tú sufres, mi hermano, por hacer lo bueno, piensa en ese momento que estás unido a Cristo. Aquí en el sufrimiento, por lo tanto, estaremos unidos también en su gloria. Es una evidencia de que quien nos gobierna no es nuestro deseo, es el Espíritu Santo. Y también es una oportunidad tremenda y demostrarle al mundo y a todos los que nos rodean la magnitud del valor de nuestro Señor, que Él es tan grande y tan hermoso y tan glorioso para nosotros, que preferimos sufrir antes que pecar contra Él. Por eso, una vez más, asegúrate de que vas a sufrir por causa de lo bueno, por hacer la voluntad de Dios. Para terminar, ok, pastor, entonces tenemos que glorificar al Señor, tenemos que regocijarnos en medio del sufrimiento. Ahora, ¿qué nos resta? Vamos a sufrir por este lado, vamos a sufrir por este lado. Ahora, ¿qué hacemos? Al principio dijimos, ¿verdad? Al parecer no hay ni una salida. Si sufrimos por este lado y sufrimos por este lado, por aquí y por allá, bueno, no hay ni una salida. Hermanos, hay una salida. Hay una salida. Simple. Haz la voluntad de Dios y déjale los resultados a Él. Y termina así el apóstol Pedro, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dicen, mira, si tú estás padeciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
hermano, sigue haciendo lo bueno. Continúa. Sigue haciendo lo bueno. Es que me va a traer sufrimiento. Bueno, encomienda tu alma a Dios. Haz lo correcto y déjale los resultados a Él. Es que, hermanos, nos cuesta tanto el hecho de encomendar nuestras vidas a Él y soportar el sufrimiento. El apóstol Pedro más adelante en el capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sufres con la ansiedad? Encomienda tu alma al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. No tenemos otro camino. ¿A dónde podemos ir, hermanos, en medio del sufrimiento? ¿Qué nos puede dar consuelo en medio del sufrimiento si no es Jesús? Si no es Cristo. En medio del sufrimiento yo puedo tener un consuelo, palabras de un familiar, de otra persona, de unos amigos, pero esos son momentáneos, son temporales. Pero las palabras del Señor son eternas. No hay otro camino. En medio del sufrimiento el único camino es Jesús. Encomienda tu alma en Cristo. De igual manera, amigo que nos escuchas, encomienda tu alma, ruega por tu vida a Jesús, porque de lo contrario te espera una consecuencia, un final infeliz. Sufres en este mundo, pero el sufrimiento será peor delante del Señor, porque te irás al infierno, al lago de fuego. Suplícale al Señor en este momento, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón. Ruega por tu vida, para que en un día también puedas tener este gozo. Tal vez tienes un gozo que el mundo te ofrece, pero el Señor te dará otro gozo que es eterno y perdurará para siempre. Ruega por tu vida. Te lo suplico, ruega por tu vida. Todos mis hermanos, encomendemos nuestras vidas, nuestras almas a Él, porque dependemos de Él. Todo lo que pase en este mundo, mis hermanos, no es un accidente. No es un accidente. No está fuera del control del Señor. Él los controla. Es su plan, es su voluntad. ¿Qué nos espera? Encomendar nuestras vidas en sus manos. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Demos gracias al Señor. Oh Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los sufrimientos que tú traes a nuestras vidas. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que nada es un accidente. Todo es conforme a tu plan, conforme a tu voluntad. Y es una razón, Señor, para gozarnos de que tú traes el sufrimiento con un propósito, para que nosotros podamos reflejar tu carácter. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho hasta este momento. Perdónanos, Señor, si no hemos confiado en ti. Padre, muchas veces en medio del sufrimiento somos propensos a olvidarnos de ti, de tus palabras. Pero hemos recordado, Señor, que en medio del sufrimiento hay una gran oportunidad para glorificar tu nombre. Hay una gran oportunidad de las personas que nos rodean puedan verte a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Muchas veces, Señor, nos ponemos tristes
lloramos, sufrimos. Pero Padre, si nosotros estamos unidos aquí en este mundo, contigo, un día estaremos allá. Es nuestra esperanza. Es el mayor gozo que podemos experimentar en este mundo caído. Simplemente nos resta encomendar en tus manos nuestras vidas. Oh Señor, encomiendo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Tú conoces sus corazones, tú conoces cada hogar, tú conoces sus aflicciones, sus sufrimientos. Te ruego, Padre, que tú seas con cada uno de ellos. Traigas paz, tranquilidad, gozo a sus corazones, cualquiera que sea la situación que estén atravesando en estos momentos. Bendícelos, te lo pido, Señor, y que podamos confiar en ti, porque sufrimos por una buena causa. No permitas por ningún motivo, Señor, que nosotros suframos por hacer lo incorrecto, por hacer lo malo, mas al contrario, Señor, queremos sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Porque sufrir por lo incorrecto tiene consecuencias terribles, Señor, en este mundo y allá, en el venidero. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Ellos tendrán una consecuencia terrible. Sálvalos, te lo pido, Señor. Ruego por sus almas. Dales vida. Hazles entender, Señor, que tú eres el único camino. Único camino por el cual nosotros podemos acudir. No tenemos otro, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, después de haber sido bendecidos con el mensaje de esta mañana, después de haber sido exhortados con su palabra, como hemos podido escuchar en el mensaje de esta mañana, que un día cuando Él venga vamos a tener un gran gozo, un gozo con Él. Y en respuesta al mensaje de esta mañana vamos a cantar esta canción que dice: viviré para ti. Cantemos, mis amados hermanos. Me alcanzó y mi vida transformó. Gracias, Jesús. Tú cargaste mi maldad, otorgaste libertad. Gracias, Jesús. Cuando yo te ignoré y tus manos las clavé, en esa cruz no miraste